¿Tienen alguna pregunta ahorita de esto, jóvenes? Jóvenes y jóvenes. No, profesor. No, profesor. No, todo bien. Perfecto. Eso espero, que esté todo bien. Entonces, ¿quedó claro entonces cuáles son los tipos de microtúbulos que participan en el uso mitótico? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, cada cromosoma, acuérdense que está duplicado. Aquí hay una información idéntica a la que tenemos en el otro lado. Estas estructuras se llaman cromátidas o cromátides. Cromátidas o cromátides. No son cromátidos. Entonces, cromátidas o cromátides. ¿Ok? Esta estructura de aquí en medio, todo esto se llama centrómero. En el centrómero vamos a encontrar un arreglo especial de DNA que facilita la formación de esta estructura que se llama cinetócoro. Viene de cinesis, de cine, movimiento, y corus, ancla de movimiento significa esto. Son proteínas que se acomodan aquí mismo para facilitar la unión de los microtúbulos. Los microtúbulos se anclan aquí y es lo que mantiene a los cromosomas alineados en el ecuador de la célula. Cada cromosoma a nivel del centrómero va a estar unido con su otra mitad idéntica o casi idéntica mediante unas proteínas que se llaman coecinas, estas de aquí. Aquí está exagerado la separación, pero en realidad están muy pegaditas. Y es como si tuviera aquí pegamento. En la siguiente etapa, cuando termine la metafase, esto va a empezar a jalar. Aquí está. Entonces, aquí en la metafase lo que hay ahorita es un juego de fuerzas. Los microtúbulos que están aquí empiezan a jalar en este sentido y este en el otro sentido. Entonces aquí hay un juego de fuerzas, como jugar cuando niños, antes cuando no había celulares ni tabletas, inventábamos juegos y era un juego de competencias por grupos, jalar la riata y a ver una cuerda y a ver quién era el grupo que tenía más fuerzas, ¿no? Y así quién era quien dominaba. Algo parecido sucede. Cuando aquí hay muchas fuerzas, si el sistema ya está preparado para que una enzima que corta precisamente estas proteínas. Esta enzima se llama separasa. Todavía estamos en metafase, la separasa apenas comienza a sentir que tiene que funcionar, porque aquí hay un juego de fuerzas. Aquí no se trata de ganar, sino se trata de que esto se parta a la mitad y que vaya una mitad del cromosoma y la otra mitad al otro extremo. ¿Sí? Todavía estamos en metafase. ¿Se queda claro? Entonces, las proteínas se llaman coecinas. ¿Quién las corta? Una enzima que se llama separasa, es como una tijera, por así decirlo. Imagínenselo así. Todavía no estamos en la siguiente etapa, ¿vale? Entonces, esta es una micrografía de microscopía de fluorescencia. Aquí se ve el uso mitótico, ¿sí? Y los puntitos rojos que están aquí, estos puntitos rojos que se alcanzan a ver, no es otra cosa que una coloración especial para los cinetócoros. Es el único punto de anclaje que tienen. Son 2 para cada cromosoma. Profesor. Esta es metafase. Sí. Que si le pueda dar acceso a un compañero, por favor. ¿Otro? Sí, bueno, que está en sala de espera. A ver, ahí va. Tiene apellido de vacuna el compañero Cancino. Déjenme
Déjenme ver quién más. Si hay más, no. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cinetócoro? En el cinetócoro también hay unas proteínas motor. Acuérdense que las proteínas motor en presencia de ATP o GTP, dependiendo la proteína que sea, pero generalmente es ATP, se deslizan o van a generar un cierto tipo de movimiento. En el centrómero se forma el cinetócoro. El cinetócoro es un juego de proteínas que facilitan el anclaje del uso mitótico a los cromosomas de los microtúbulos. Pero no es que se ancle directamente sobre los microtúbulos como tal, sino que va a quedar sobre el juego de proteínas. ¿Ok? Y estas proteínas que están aquí, que parecen como unas cápsulas de color dorado, estas proteínas se llaman dineínas. Esta es la dineína. Y la dineína lo que va a hacer es deslizarse, pero en este sentido, hacia el polo negativo. Por eso les decía que va a estar sujeto a un juego de fuerzas, cada cromosoma. ¿Ok? Entonces, esto sería dineína, y la dineína tiende a moverse hacia el polo positivo, perdón, hacia el polo negativo, donde se origina. ¿Sale? Entonces, precisamente es lo que va a ocasionar que se separen los cromosomas. ¿Ok? Todavía estamos en metafase. Todavía esto está ejerciendo fuerzas, pero los cromosomas aún no se separan. ¿Ok? Entonces, esto va a facilitar que los cromosomas en una siguiente etapa se separen. Y los microtúbulos se van desbaratando. Conforme esto va avanzando hacia acá, se van desbaratando los microtúbulos como para que no haya reversa. Así esto se va a mover hacia acá. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que ese juego de fuerzas rompan el sitio de unión aquí donde estaban antes las coecinas, la separasa actúa y ahora comienza la siguiente etapa, que sería anafase. ¿Voy muy rápido, jóvenes? Profe, ¿me puede repetir que iban a separar las enzimas separasas? Miren, ahorita me regreso, espérame. Por favor. Acuérdate que a nivel de centrómero, esto es el centrómero, hay unas proteínas que se llaman coecinas. Y lo que hacen las separasas precisamente es cortar aquí, como si fuera una tijera. Y eso va a facilitar que en la anafase la tensión ya es tan fuerte que si no se rompe esto, si no se rompe, corre peligro de que todo el cromosoma completo, sin separarse, migre a uno de los polos de la célula. Ustedes han escuchado de que hay síndromes que tienen que ver por las trisomías. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es trisomía del par 21. En algún momento de la etapa embrionaria, algunas de las células se quedó con todo el juego de cromosomas del par 21, mientras que la otra se quedó sin ese cromosoma. La célula que se quedó sin el cromosoma se va a morir, pero la otra que se llevó, la otra parte del cromosoma, se va a quedar con ella y sí va a sobrevivir. Y es lo que hace que después se desarrolle ese síndrome, que es el síndrome de Down. Y así también hay varios síndromes cromosómicos, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, del par 21, del par 22, del par 23. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Ya quedó? Entonces, en la anafase, precisamente lo que sucede es esto. Las separasas ya cortaron
la sobretensión que había exactamente a nivel de centrómero, y eso es lo que hace ahora que los cromosomas, cada mitad, migren a polos opuestos. Y esto es lo que da inicio a la anafase. ¿Ok? Entonces, la anafase se caracteriza porque los cromosomas a nivel de centrómero ya se separan, se rompe la proteína de unión, que es la coesina, y eso facilita que la mitad de cada cromosoma, ya de manera sencilla, cada cromosoma ya sencillo, migren a polos opuestos. ¿Por qué sucede esto? Acuérdense que la dineína va a forzar el deslizamiento del cinetócoro, y el cinetócoro va a anclar y va a jalar también el cromosoma, y esto va a hacer que haya un juego de fuerzas y cada una de ellas va a actuar de manera opuesta. Entonces, conforme la dineína va moviendo en este sentido, ¿sí?, a todo el cromosoma, los microtúbulos se van desbaratando. ¿Sí? Esto tiene una razón de ser, evita que esto se pudiera regresar. ¿Ok? No hay vuelta atrás. Y entonces todo esto que está aquí va a forzar que se deslice en un solo sentido. ¿Ok? Hicieron su esquemita de... Bueno, ahorita les voy a pasar como una especie de resumen los esquemitas, ¿sale? Entonces, en la anafase, su característica es que los cromosomas están migrando a polos opuestos. Lo que antes era un disco en la metafase, lo que es el disco ecuatorial, ahora tenemos como si fueran dos discos, se ven separados. Y eso significa que ya ha comenzado la anafase. Los microtúbulos cromosómicos comienzan a cortarse y comienzan a arrastrar a los cromosomas, los forzan a que se separen y los comienzan a arrastrar a polos opuestos. ¿Qué pasa con los microtúbulos, los que no son los cromosómicos, sino los que son los interpolares? Acuérdense que van a forzar a la célula que se haga más alargada, y eso va a ayudar también a que se separen con mejor eficiencia los cromosomas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. En eso se caracteriza la anafase. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ok. Ya le puedo cambiar, ¿verdad que sí? Bueno, órale pues. Ahora, conforme se está formando la anafase, estos cada vez se están alejando cada vez más. Vean la distancia que tienen, cada vez es mayor. La célula se hace más alargada, pero vean qué está pasando aquí. Vean que hay algo raro que no se veía en las otras presentaciones, ¿no? En las otras etapas. A nivel de anafase, todavía es anafase, por debajo de la membrana, hagan de cuenta como si ustedes metieran por debajo de su camisa, metieran la mano, por debajo de la membrana celular, se comienza a acumular actina y miosina. Pero hagan de cuenta que es como un lazo doble, por así, imagínenselo así, como meter un nudo corredizo, así como una horca así, pero va por dentro, por debajo de la membrana celular. Les repito, como si ustedes metieran la mano por debajo de la playera o debajo de su camisa. Entonces, por debajo de la membrana comienza a haber acumulación de actina y miosina. Solamente se está acumulando, por eso se ve esta cosita aquí como azul. Todavía es la anafase. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí comienza la acumulación de actina y miosina. Esto es anafase todavía. Esto es metafase. ¿Ok? Esto es anafase.
Esto es metafase, esto es anafase. ¿Ven qué chido se vio? Así se ve. Estos son los cromosomas. Esto es de células vegetales, ¿vale? Porque esto es de cebolla. En la cebolla tiene la particularidad que tiene unos cromosomas gigantescos y se ven bien chidos a nivel de microscopio. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería el uso mitótico ya cada vez más reducido. Aquí están los cromosomas y aquí todavía se alcanzan a ver los microtúbulos interpolares. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta ahorita de la anafase, jóvenes? Mencionó para qué era la acumulación de actina y miosina. Casi no le oí, compañera. A ver, un poquitito más de volumen a su micrófono, porfa. Sí, mencionó para qué era la acumulación de actina y miosina. Así es. Ahorita te digo para qué sirve. Es para hacer más interesante el episodio que viene. Entonces, por debajo de la membrana celular, pero, ojo, nada más es como un lazo, así alrededor, como poner un listón. Se acumula por debajo de la membrana celular. No interfiere todavía con esto, no pasa por el medio. No es un disco, es como un cinturón. Ajá. Ahorita te digo para qué sirve. ¿Ok? Vean en la anafase que tanto los microtúbulos cromosómicos se acortan, pero también se empiezan a deslizar sobre sí los microtúbulos interpolares. Esto va a forzar a que la célula se haga más larga y que se facilita el siguiente proceso. ¿Ok? Ahí está. ¿Hay alguna duda ahorita con lo que vimos de anafase? No, profe. Eso, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la siguiente etapa? La telofase, ¿qué es la siguiente etapa? La telofase, precisamente su característica específica es que los cromosomas ya están en polos opuestos, es decir, ya están muy separados y la célula se nota muy alargada, pero no tan solo alargada, vean que aquí en medio comienza a hacérsele como una cinturita. Acuérdense que era bien redondita. Ajá. Tenía cinturita de huevo. Bueno, ahorita ya se le empieza a hacer cinturita. Vean que aquí empieza una pequeña escotadura. Cuando comienza a verse esta pequeña escotadura, ¿sí? Y que ya se ven dos grupos de cromosomas en polos opuestos, en ese momento ya le podemos llamar telofase. Aquí ya terminó la parte de cariocinesis. En la telofase termina ya la cariocinesis, es decir, la repartición de los cromosomas. Ya terminó ahí. Y ahora comienza la siguiente etapa, que sería la repartición del citoplasma. Es decir, comienza la citocinesis. Y eso comienza en la telofase. Ok, acuérdense que les dije que había una acumulación de actina y miosina aquí en el ecuador de la célula. Comienza en la anafase. ¿Para qué sirve? Entonces, imagínense, es como poner un nudo retráctil, un nudo corredizo por la parte de adentro, por debajo de la membrana celular, y esta actina y miosina actúan como si fuera un nudo corredizo. Imagínense ustedes que tienen como una bola de plastilina y le hacen una vuelta con un hilo, le hacen un pequeño nudito y luego empiezan a jalar el hilo. Lo empiezan a jalar. ¿Qué creen que le pasa a esa bolita de plastilina? Que justo en la mitad le pusieron un hilo delgadito y lo comienzan a jalar. ¿Qué le pasará a la bola esta de plastilina? Imagínenselo así. Se rompe. Se va a romper. Así es como actúa la acumulación de actina y miosina, y en conjunto van a formar lo que se le conoce como anillo contráctil. Vean que el anillo contráctil está por debajo de la membrana, comienza a desplazarse la miosina sobre la actina,
o más bien al revés, la actina sobre la miosina y comienza a cerrarse. Ese anillo comienza a cerrarse justo en la parte media de la célula. Acuérdense, la cariocinesis ya terminó. Ahora comienza la repartición del citoplasma. Más o menos exactamente a la mitad. Este anillo contráctil comienza a cada vez hacerse más y cada vez más cerrado. Lo que antes era una pequeña cinturita, cada vez se va haciendo más fuerte. Como si tuviera una faja que le está forzando a que se le haga cinturita. Este se llama anillo contráctil, de actina y miosina. ¿Sale? Cada vez se va cerrando más y más este anillo contráctil. Mientras los cromosomas, pues ya no tienen, pues ya perdieron protagonismo aquí. Ellos ya están en el ecuador de la célula y comienza a formarse la membrana nuclear, el uso mitótico comienza a desaparecer. Es la otra parte de la telofase, ¿sale? Entonces, el anillo contráctil, comienza a hacerse cada vez más reducido, va cerrando su diámetro, mientras en la parte que tiene que ver con los cromosomas, pues los cromosomas ya están en los polos opuestos y ya comienza a desaparecer el uso mitótico, comienza a formarse la membrana nuclear. Los centríolos se hacen menos evidentes, aún los tiene, pero se hacen menos aparentes. Y los cromosomas comienzan a disgregarse, es decir, ya no van a estar tan apretados, sino que están disgregándose. ¿Se entiende qué es disgregar? Con toda confianza, si no queda claro algún término, por favor, háganmelo saber para buscar un sinónimo. ¿Ok? Vean, el anillo contráctil ahora está más reducido. Los cromosomas ya están... perdón, aquí esto es de una meiosis. No le tomen mucho en cuenta esto, perdón. Cuando recursen ya esto ya no va a estar así. Deben estar sencillos, deben estar de esta forma. Bueno, la idea es esta, que están en polos opuestos. Este es de una meiosis, ¿vale? Este es una anafase, perdón, una telofase. Vean que aquí ya se está haciendo cada vez más reducido. Estos son los cromosomas. Estas serían las dos células hijas. Y aquí justo en medio se está cerrando cada vez más el anillo contráctil o el anillo de segmentación también se le llama. Esta estructura que está aquí, la cinturita, esto precisamente, la cinturita, se le conoce como surco de segmentación. Esto. Surco de segmentación. Y el anillo que está por dentro se llama anillo contráctil o anillo de segmentación. ¿Qué es lo que va a pasar a final de cuentas? Pues que ya el anillo contráctil va a terminar por cerrarse por completo y le va a pasar lo que les puse en el ejemplo de la bolita de plastilina, con el hilito que lo van a cerrar para que se rompa la bola de plastilina. Mientras, acuérdense que las bolitas que habían quedado, que eran remanentes de la membrana nuclear y del retículo endoplásmico de Golgi, comienzan a juntarse, solamente cada quien con su cada cual, para formar después lo que sería el núcleo. ¿Sale? Y después queda ya reestructurado la membrana nuclear, los cromosomas ya no aparecen como tal, se disgregan y van a formar todavía un núcleo en formación. Así estarían. Esto es el final, por así decirlo, de la telofase. Aquí ya lo único que quedaría nada más es que se rompa
¿sí? Vean la profundidad que tiene el surco de segmentación. El surco de segmentación ya está muy profundo y ya lo único que falta es romper esta pequeña parte para que queden ya como dos células hijas, pero ya no interconectadas, ya como dos células independientes. Y esto sería el final de la citocinesis y también de la telofase. ¿Sale? Así quedarían. Vean qué chido quedó. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ahorita vean. Esto sería como el resumen. En la interfase o en la profase más o menos se vería algo así. Los cromosomas aún están formándose, está la cromatina muy condensada y parece como si estuviera peinado de chonguito, ¿no? Esto sería una metafase, como cuando tienen una sola trencita. Una anafase, cuando se peinan con dos trenzas. Y como la princesa Leia, ¿no? La telofase. Ya dos unidades prácticamente independientes. Aquí faltaría que estuvieran un poquito más pegadas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de división celular, en este caso de mitosis? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Déjenme, les subo el volumen porque ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí, profe. Ok, entonces sería una profase, ¿sí? ¿Esta qué sería, jóvenes? A ver, esta que está aquí. Sería la metafase, ¿no? Metafase. Metafase. Esto, ¿qué sería? Fase. Toda esta etapa. Anafase. Metafase. ¿Y esto? Telofase. Telofase. Se vean que aquí hay, se ve medio despeinado, pero aquí hay dos núcleos. ¿Vale? Así se verían. Este es Profe, el yo surco tengo de duda. segmentación. Otra vez, a ver, pásenme. ¿Qué pasó, ahorita? A ver, dígame. Ni estoy güerita, pero bueno. Bueno, pero todo mundo es güerito, siempre y cuando hay alguien que esté un poquito más oscurito que tú. Bueno, ve que en la primera etapa el núcleo se deshace, entonces Ajá. en la telofase el núcleo se vuelve a formar de lo mismo que se deshizo. Perfectamente, así es. Ah, ok. Al principio, ¿te acuerdas que te dije que los organelos grandotes, retículo endoplásmico y la membrana nuclear, aparato de Golgi, se desbaratan en forma como de bolitas? Sí. ¿Alguna vez has jugado, digo, a lo mejor no te acuerdas, o tal vez sí, con el caldo de pollo, que encima quedan bolitas de grasa? No sé si alguna vez has jugado de juntarlas y tú la pegas con otra y se hace una gota más grande. ¿Sí o Sí. no? Sí. Ah, ¿verdad? Pues todo el mundo ha jugado así, luego cuando no tiene hambre y así se pone a jugar. Bueno, es lo que va a pasar en la telofase con esas gotitas, pedacitos de núcleo, de membrana nuclear. Ujú. Ah, ok. Haz de cuenta como cuando estás juntando las gotitas de grasa para que se haga una sola. ¿Qué es lo que pasa en la profase? Es como esa gotita de grasa grande, ahora la desbaratas con el tenedor o con la cuchara para que se hagan varias gotitas. Y así se desbarata y se vuelve otra vez a formar. Ah, ok. Gracias, profe. Ándale, pues. Este es el surco de segmentación, pero esto es con microscopía electrónica de barrido. ¿Sale? No es una pompa. Así se vería. Vean la fuerza que está ejerciendo por dentro. Acuérdense que actina y miosina está por dentro. Y aquí es el sitio donde se está formando el surco de segmentación, en la telofase. ¿Ya vieron todos los dibujitos que vimos hace un rato? Ahí está otra vez, mira, por si no lo vieron. Y se los pongo dos veces porque me tardé un chorro en hacerlo, así que ahora se aguantan.
¿verdad? Ancina se ve. Toda la mitosis. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Esto ya, miren, esto fue con una animación hecha con dibujitos, pero son fotos que se fueron tomando a diferentes tiempos con microscopía de fluorescencia. ¿Sale? Las células están vivas y se fueron tomando en lapsos hasta lograr todo esto. Bueno, esta presentación no la tiene ni Obama, esta es mía. Son células, son fotos mías. Ahora la ven otra vez porque también me tardé harto rato. La profase, perdón, pero se fue y ya no está. Esto se tardó todo más o menos como unos 40 minutos. ¿Preguntas, jóvenes, sobre mitosis? No, profe. No, profe. No, todo ¿Seguro? bien. Perfecto. No, profe. Ok. Vamos a empezar entonces con meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que solamente se presenta en las células germinales, en las células reproductoras. ¿Ok? Solamente en las células reproductoras. No se presenta en las células somáticas. Acuérdense que las células somáticas son las células que conforman al cuerpo, exceptuando a las células que posteriormente se van a transformar en ovocitos o en espermatozoides. ¿Sí? Entonces, la meiosis, a diferencia de la mitosis, la meiosis se trata de reducir a la mitad, o sea, después de todo el proceso, uno de los eventos, o más bien de los objetivos que persigue la meiosis, es reducir a la mitad el número de cromosomas que tiene cada especie. Es decir, lograr que cada ovocito o que cada espermatozoide tenga la mitad de la información genética que tiene una célula somática. Una célula somática de humano, por ejemplo, tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Cada cromosoma en una célula somática va a tener un homólogo, por así decirlo, uno que esté muy parecido a él, pero tenemos cromosomas de origen materno y tenemos cromosomas de origen paterno en cada célula somática. ¿Ok? En la meiosis lo que se busca es que al final de la meiosis, cada célula hija que quede va a quedar con la mitad de los cromosomas que tienen en una célula somática de esa especie. Por ejemplo, en los humanos, cada ovocito, cada espermatozoide va a tener 23 cromosomas. 23 cromosomas sencillos. ¿Se queda claro? Mientras que las células somáticas van a tener 46, pero en pares, o sea, 23 pares de cromosomas. ¿Sí queda claro así? Ese es el primer objetivo que se busca. ¿Cuál es el segundo objetivo que se busca en la meiosis? Ustedes, no sé si la gran mayoría, pero muchos, por lo menos que ustedes sepan, tienen un hermano o una hermana y, por ejemplo, si son del mismo sexo, si son dos hermanas, si son dos hermanos, exceptuando que sean gemelos idénticos, ustedes se dan cuenta que, aunque sean hermanos del mismo papá, de la misma mamá, sus características físicas son diferentes.
Tendrán algo de parecido, pero sus características son diferentes. Y son del mismo papá y son de la misma mamá. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que haya una diferencia con respecto en las características genéticas? El segundo objetivo que busca la meiosis es que haya un entrecruzamiento, es decir, un intercambio de información entre los cromosomas de origen paterno y los cromosomas de origen materno. Solamente en esa etapa de vida, las células van a intercambiar información con los cromosomas del papá y los cromosomas de la mamá. Solamente en esa etapa. Y eso se llama recombinación genética o entrecruzamiento. Es el segundo objetivo que busca la meiosis. Entonces tiene dos. Reducir a la mitad el número de cromosomas por especie en las células germinales y también lograr que haya una recombinación genética entre los cromosomas homólogos, entre los cromosomas de origen paterno y los cromosomas de origen materno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí lo anotaron? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Ahora, a diferencia de la mitosis se da en una sola etapa, digamos, en el ciclo. Cuando se termina el ciclo, concluye totalmente el evento de división celular. En la meiosis, no. La meiosis está dada por dos ciclos celulares continuos para que se complete la meiosis. Son dos ciclos celulares continuos. Por eso se le denomina como meiosis 1 y meiosis 2. Cuando inicia la meiosis 1, es una meiosis en el ciclo celular, en la interfase, para iniciar la meiosis 1, hay replicación del DNA en la etapa S. Es un ciclo celular muy normal, parecido al de la mitosis. Hay etapa G1, etapa S y luego etapa G2 para poder iniciar meiosis 1. ¿Ok? Termina esa meiosis 1 y la diferencia es que en la segunda interfase, se va a saltar la etapa S. Es la única diferencia que podemos encontrar. Para que inicie la segunda meiótica, en la etapa de interfase, solamente tiene G1 y G2. No va a pasar por etapa S. Es decir, no va a haber replicación de DNA, solamente para iniciar la meiosis 2. Eso que quede, por favor, bien anotado, porque es una diferencia muy, muy especial. Para poder iniciar G2, perdón, para poder iniciar la meiosis 2, no hay replicación del DNA. Ahora sí quedó claro, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta ahorita? Nada más es la parte de introducción. Todo bien, profe. Bien, perfecto. Bien, entonces, comenzamos ahora sí con la meiosis. La meiosis va a comenzar con un ciclo celular muy parecido al de la mitosis. Va a haber una replicación del DNA, los cromosomas se duplican, cada cromosoma va a estar duplicado, y una característica que tiene la meiosis 1
es que va a tener una profase muy larga. Entonces, se le llama meiosis 1. La meiosis 1 va a estar formada también por las mismas 4 etapas que ya conocemos de la mitosis. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, con números romanos. ¿Ok? La meiosis 1 entonces está formada por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Bien, la profase 1 se caracteriza por ser una profase muy larga. De hecho, se divide en 5 etapas. Y en cada una de esas etapas va a suceder eventos muy especiales en los cromosomas. ¿Ok? Entonces, en el inicio de la profase, los cromosomas empiezan a aparecer como hebras. Se empiezan a observar como hebras, como hilos. Hilos gruesos. Y eso es lo que da origen a la primera etapa de la profase. Primero se ven como filamentos delgados. Y es lo que da inicio a la primera etapa de la profase, lo que se llama leptoteno o leptotene. Leptoteno o leptotene significa filamentos delgados. ¿Y eso qué está pasando ahí? Que los cromosomas empiezan a condensarse. La cromatina, en la etapa de profase, comienzan a condensarse y se comienzan a formar los cromosomas. Todavía de manera independiente. Por eso se ven como filamentos más delgaditos. Lepto es lo contrario de paqui, ¿sí? Un paquidermo es un animal que tiene la piel muy gruesa. Por ejemplo, los elefantes, ¿sí? Los elefantes son de piel muy gruesa, por eso se les llama paquidermo, un paqui grueso. Lepto significa delgado. Leptotene literalmente significa hebras delgadas, viene de tenia. Tenia significa hebra. Leptoteno o leptotene, hebras delgadas, es lo que significa aquí. La siguiente etapa, los cromosomas homólogos, acuérdense que los cromosomas son de origen paterno y origen materno. Es el único momento donde los cromosomas de origen paterno y origen materno, los cromosomas que son pares, los idénticos o que son más o menos idénticos, el cromosoma 1 va a buscar su homólogo de origen materno, que es el cromosoma 1. El cromosoma 2 de origen paterno va a buscar a su compañero de origen materno, que es el cromosoma 2, y así sucesivamente. Los únicos que les va a tocar una pareja más dispareja es en el cromosoma 23, en el par sexual, ¿sí? Si es una hembra, sus 2 cromosomas van a estar idénticos. Tiene 2 cromosomas X. Si es un macho, va a tener un cromosoma X grande y un cromosoma Y que es muy pequeñito. Es decir, aquí sí la pareja va a estar un poco dispareja. Esa es la única excepción. Pero también van a bailar juntos. Bien, entonces los cromosomas hagan de cuenta que ya cada quien está con su pareja y estos cromosomas ya cuando están juntitos es lo que va a llevar a una etapa que se llama cigoteno o cigotene. El cigoteno no es otra cosa que cigos significa unidos. Literal significa hebras unidas. Y es cuando comienzan a ponerse románticos y comienzan a bailar
ya un poquito más pegaditos, ya están agarrando más confianza, ya en la borrachera, me imagino que así es, comienzan ya a bailar juntitos, como que lo ven y dicen, bueno, pues no está tan peor, he visto peores, pasa. Entonces comienzan a bailar, ¿ok? Entonces, si les tomaran una foto, pues todas las parejitas están bailando y esto se llama cigoteno. Significa filamentos unidos. La siguiente etapa, ya comienza a hacerse un baile un poquito ya más cachondón, ya un poquito más fuerte, y los filamentos están tan pegados, así que parecen uno solo, y esto significa, o se le da el nombre de paquiteno. Paqui, grueso, teno, hebras, es decir, hebras gruesas, es lo que significa literalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Me voy a pasar a la siguiente fotografía, a esta. En el paquiteno se forman unas uniones entre los cromosomas que se llaman quiasmatas o quiasmas. Entonces ya se están poniendo muy románticos y comienzan ya comienza a ser como un juego ya mucho más fuerte, ya más profundo. Entonces los cromosomas homólogos van a formar puentes de unión, así, literal. Ya están bien trenzados uno con el otro y hagan de cuenta como que se están dando besitos, y esos besitos se les conoce como quiasmas. Y en estos quiasmas, ahí principalmente vamos a encontrar un tipo de mecanismo que se llaman recombinasas, unas proteínas que se llaman recombinasas. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues ya como una cosa llevó a la otra, el juego se tornó ya un poco más fuertecito, y ahora en estos puntos que se llaman quiasmatas, se forma un complejo de intercambio de información. Ahora sí van a intercambiar, aparte de saliva, también van a intercambiar otras cosas más. Y es cuando comienza un proceso que se llama recombinación en el paquiteno. En los quiasmatas ahora comienza a favorecerse el intercambio de información genética, es decir, un cromosoma de origen paterno con el cromosoma de origen materno comienza a ceder y comienza a aceptar fragmentos grandes, muy grandes de cromosomas. Parte del cromosoma materno va a pasar al cromosoma de origen paterno y parte del cromosoma de origen paterno se lo va a pasar al de origen materno, es decir, van a intercambiar pedazos grandes de cromosomas, varios miles de bases. Y eso se llama entrecruzamiento o crossing over. Y eso sucede en el paquiteno. Va a haber una recombinación genética entre los cromosomas de origen paterno con los cromosomas de origen materno. Van a intercambiar pedazos grandes de información genética. Y eso se le llama crossing over, es decir, entrecruzamiento. Crossing es con doble S. Crossing over. ¿Sí vamos bien? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, hagan de cuenta que, bueno, ya intercambiaron información genética, ya lo que tenía que pasar pasó, dice, bueno, pues ahora ya es momento de echarse un cigarrito, ya vamos a separarse, y ahora comienza la separación. La siguiente etapa se llama diploteno, diplo doble, tenia, hebra, hebras dobles, es lo que significa. Ya realizaron el intercambio genético, pues ya no hay nada que hacer, pues bueno, ya ahí nos vemos en la siguiente fiesta, si es que te conozco. Y ahora los cromosomas comienzan a separarse entre sí. ¿Sí? Comienzan a separarse entre sí.
ya intercambiaron información, pero hagan de cuenta que ahora solamente van a estar agarraditos de la mano. Siguen unidos por los quiásmatas. ¿Se acuerdan que les dije que había un complejo de intercambio de información, donde estaban formados principalmente por las recombinasas? Eso se les llama complejos sinaptonémicos. Viene de sinapsis, de sinaptos, que significa abrochamiento. Ok, así significa, yo no le puse el nombre. ¿Complejo qué, perdón?